A continuación, daremos inicio al panel número 10 titulado La credibilidad de las instituciones arbitrales. Agradecemos la participación de los juristas Frederic Muné, Andrea Horta González Sicilia, Jorge Velázquez y Viviana Gorelewski. Le cedemos el uso de la palabra al jurista Frederic Muné, quien nos hará el honor de moderar el panel. Adelante, doctor. Muchas gracias. Bueno, en primer lugar, agradecer la invitación a participar en este congreso. Me corresponde moderar esta mesa número 10, presentar primero a los tres intervinientes. Veo que de los tres, Viviana y Andrea están conectados. No veo que esté conectado Jorge. Hola, Jorge. acabo de llegar, sí. Buenas tardes, días. Buenas tardes. Vale, pues ahora sí, procedo a presentar a los tres intervinientes en la mesa. Seguiré el orden en el que están en el programa, que no por ello indica ningún orden, ninguna preferencia, ninguna otra cuestión que es la que sale meramente en el programa. Andrea González, desde México. ¿Estás en México? Imagino, Andrea, ¿sí? Sí. Desde México. Es socia fundadora de Horta González Sicilia Abogados. Participa como árbitro y abogado de parte en arbitrajes internacionales bajo distintas reglas de distintas instituciones. Ha sido recogida en la banda 1 de la categoría de Dispute Resolution Most in Demand Arbitrators del Chambers and Partners en su guía para Latinoamérica del año 2025 y 2026 y en su guía global de 2025 y en la banda 3 como abogada de la categoría de Dispute Resolution en el área de Arbitration en la guía para Latinoamérica del año 2026. Bienvenida, Andrea. En segundo lugar, contamos con la participación de Jorge Velázquez, que estudió la licenciatura del Derecho en la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional Autónoma de México, la UNAM, y cuenta con un LLM en Derecho Internacional de la Universidad de Cambridge. Antes de incorporarse al actual despacho Greenberg and Trowbridge de Londres, y por tanto entiendo que estás conectado desde Londres, Jorge trabajó durante varios años en una firma banda 1 en arbitraje en México, precisamente. Donde adquirió amplia experiencia en la representación de clientes en disputas complejas. Su práctica se centra en el arbitraje comercial y en el arbitraje de inversiones. Bienvenido, Jorge. Gracias. Y por último, no menos importante ni mucho menos, contamos con Viviana, y disculpa si no pronuncio bien tu primer apellido, pero no me resulta fácil, Goralewski, que es abogada de la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional de Asunción, Paraguay. Desde 2024 es secretaria general de la ICC Paraguay. Cuenta con estudios de especialización en Derecho Civil y Comercial, Finanzas Corporativas y Gestión de Negocios. Por otra parte, forma parte del equipo de arbitraje en el estudio jurídico Altra Legal de Asunción. Cuenta con experiencia en arbitraje comercial y de inversión ante varios centros arbitrales. Es asimismo asistente de cátedra en las materias de contratos, obligaciones y resolución alternativa de disputas en la Universidad Nacional de Asunción. Y asimismo es entrenadora de equipos de la Universidad Nacional de Asunción para competencias de arbitraje comercial internacional en Latinoamérica y Europa y miembro del Comité de Arbitraje Alumni en el periodo 2025 y 2027, entiendo que de la misma universidad. Sin más, yo os propongo abordar distintas cuestiones. Iré lanzando preguntas de forma un tanto aleatoria. Yo las lanzaré a uno de vosotros, pero os ruego que intervengamos todos, me incluyo en ese todos, a las cuestiones que vayan surgiendo. En primer lugar, y precisamente por haber sido la última en presentar, para compensar ese agravio, Viviana, te
te lanzo una primera pregunta, que es ¿cuáles son los factores clave que influyen en la credibilidad de las instituciones arbitrales, en tu opinión? Bueno, buenos días a todos. Gracias, Frederick, por la presentación. Es un placer realmente estar aquí y estar compartiendo con mis copanelistas, que sin duda es un lujo tenerlos como compañeros acá en este espacio. Con respecto a la pregunta, creo que es una pregunta bastante amplia, pero dentro, al menos en mi opinión, creo que uno de los elementos principales de la elección, tanto por las partes como por los árbitros para formar parte de una institución arbitral, es la transparencia. Hay varias instituciones arbitrales que publican los laudos, publican las decisiones sobre recusaciones, estadísticas, criterios de selección, y este es uno de los elementos que les permite tanto a los árbitros como a las partes conocer cómo funciona esta institución arbitral, cuáles son el tipo de decisiones que toma y cuál es el criterio que en general se tiene, de manera a tener como una seguridad jurídica a la hora de elegir esta institución. El segundo elemento que yo veo es la eficiencia. En definitiva, creo que es el punto principal por el cual las partes vuelven a elegir una institución arbitral que haya tenido una conducta en la cual hayan tenido procedimientos rápidos, una gestión proactiva de los casos, una gestión en la cual se utilice tecnología también para poder hacer que todo el proceso sea lo más rápido posible y lo más claro para las partes y para los árbitros. Por otra parte, creo que otro de los elementos que implica una decisión de llevo a este lugar o a este lugar es la gestión de costes. La transparencia en tarifas y pagos en fechas, no solamente que beneficia a las partes al entender cuáles son las tarifas que voy a tener que pagar, en qué momento, sino también los árbitros a la hora de decidir a qué institución de qué institución van a formar parte o de qué institución van a aplicar a ser árbitros para las que tienen su listado de árbitros, es también esta definición clara de tarifas y de pagos en fecha. Por otra parte, creo que también la capacidad de respuesta y de adaptación de las instituciones arbitrales, esto vimos mucho en la época de pandemia, cuando todo cambió y de repente muchos de los procesos, muchas de las instituciones ya tenían herramientas tecnológicas y otros tuvieron que ponerse al día con esto. Eso también nos refleja la capacidad que tienen las instituciones de dar una respuesta a la necesidad de las partes y de adaptarse a las nuevas tendencias y a las nuevas situaciones que se viven. Y por otra parte, el último punto que creo que también es relevante es el listado de árbitros. Tener un listado de árbitros que pueda permitir a las partes elegir árbitros con conocimiento técnico con respecto a su disputa, con experiencia en llevar arbitrajes, o en su caso, por ejemplo, en el caso de la ICC, la libertad de las partes de elegir a quien deseen, siempre y cuando cumplan ciertos criterios. Creo que para mí, evidentemente, mis compañeros van a poder aportar algo más si se me pasó, pero creo que esos son los elementos que para mí son clave a la hora de definir una institución arbitral, y que también lo tenemos en cuenta nosotros en el estudio a la hora de recomendar tal o cual institución. Muchas gracias, Viviana. Jorge, sobre la misma cuestión, ¿alguna reflexión adicional? Sí, claro. Bueno, creo que estoy completamente de acuerdo con lo que dice Viviana y justamente me gustaría incorporarlo a algo que me gustaría compartir con ustedes, copanelistas, contigo, Frederick, y con la audiencia, de cómo podemos tomar estos criterios y aplicarlos, digamos, en la vida real. Nosotros les comparto sobre un caso que tuvimos en el despacho. El caso es público, esta información es pública, entonces no hay problema de compartirlo. Tenemos un cliente que se llama Immunify. Immunify es una plataforma que se dedica al Web3, que prácticamente crea un mercado virtual en donde atrae a desarrolladores de software y a hackers, por así decirlo, y el mercado funciona de tal forma en la que invita a los hackers a hacer exámenes sobre los softwares que se han subido a la plataforma, y si alguno encuentra una área de oportunidad, un riesgo de seguridad, hace un reporte, lo presenta y dependiendo del riesgo de seguridad identificado, hay una recompensa para ese hacker.
se acerca el cliente con nosotros y nos dice esto ha funcionado muy bien, pero existe un potencial de que exista un conflicto para que los hackers y las empresas no se pongan de acuerdo cuál es el riesgo de seguridad que se ha identificado y por lo tanto nos dicen queremos que diseñen unas reglas de resolución de disputas para este caso específico. Queremos ver qué nos recomiendan. Identificamos que arbitraje era lo mejor para ellos y nos dicen nuestra plataforma funciona con blockchain y queremos que los laudos que se emitan sean autoejecutables on-chain, porque nosotros tenemos eh, un vault, una caja fuerte virtual que funciona con carteras virtuales y nuestros clientes pagan con criptomonedas. Todo está ahí, queremos que se autoejecute. Eh, y bueno, entonces hicimos un análisis de qué deberíamos de hacer con las reglas, pero también fue muy importante identificar una institución arbitral con la cual que pudiera administrar estos arbitrajes o estas reglas. Identificamos una institución aquí en Londres que se llama London Chamber of Arbitration and Mediation. Cumple con los criterios que nos dijo Viviana. Hicimos modificaciones en las reglas y de tal manera en la que los laudos pudieran ser ejecutados on-chain, pero también off-chain en la vida real, en diferentes jurisdicciones, de acuerdo con la Convención de Nueva York. Y el cliente también quería una solución rápida a los conflictos. Entonces dijimos, bueno, existen estas reglas expeditas de resolución de arbitrajes. Analizamos cuáles eran los tipos de diferentes reglas, cuáles eran los plazos necesarios y llegamos a establecer en estas reglas de arbitraje que el laudo se debe de emitir dentro de los 4 meses siguientes a que el árbitro es nombrado, lo cual es muy poco tiempo y algunos dirán es imposible. Y entonces añadimos otras cláusulas en donde, por ejemplo, decimos el árbitro, por supuesto, tiene la posibilidad de solicitar una extensión, pero el consejo, la institución arbitral, tiene la discreción de disminuir la tarifa del árbitro en caso de que exista una solicitud de extensión y que ésta sea aprobada, para que entonces cree un incentivo negativo para los árbitros o positivo para que trabajen más rápido. Y bueno, también tomamos en consideración que la institución arbitral tuviera un catálogo de árbitros experimentados en disputas tecnológicas que requieran este tipo de conocimiento. Y fue así como fuimos tomando todos esos criterios que menciona Viviana, además de que establecimos en las reglas de que los laudos pudieran ser anonimizados y publicados para que otras personas en el mercado pudieran tener visibilidad de cómo son solucionadas las disputas por los árbitros y para que creara certidumbre en el futuro. Igualmente, la tarifa de los árbitros fue diseñada de una manera en donde da certidumbre al inicio a los participantes de cuál es el monto que están esperando pagar, pero con una flexibilidad para el caso de que ese monto no sea adecuado para el tipo de disputa. Y si los árbitros deciden tomar más de las 40 horas, por ejemplo, que son estipuladas para esa disputa, puedan hacer un cargo por tarifa horaria extraordinario. Pero fue muy importante para nosotros tener una institución, acercarnos a una institución arbitral que fuera flexible, que fuera abierta, que estuviera dispuesta a discutir temas de avances tecnológicos y que esté dispuesta también a estar presente, porque el nombramiento incluso del árbitro único debe de hacerse 5 días después de que se presenta el escrito de contestación, lo cual es muy, muy poco tiempo y la institución arbitral tiene que estar trabajando como loca para lograr esto. Pero bueno, hasta aquí mi aportación. Muchas gracias, Jorge. Andrea, sobre la misma cuestión, ¿algún apunte? Pues estoy muy de acuerdo con lo que han dicho, pero creo que cuando hablamos de institución, o sea, una cosa es lo que queremos los abogados de parte, otra cosa es lo que quieren los árbitros y otra cosa es lo que quiere el usuario, ¿no? Y yo creo que tiene que haber un equilibrio, como ya decían mis copanelistas. Yo en la práctica lo que he visto es al usuario, a las empresas, lo que le importa es, o sea, yo quiero que me resuelvan mi disputa donde yo sienta que la gente a la que le estoy hablando me entienda, ¿no? Y ha habido casos en donde le toca a la institución arbitral nombrar a los árbitros y pues claro, las partes están en mejor posición de conocer la disputa a una institución. Obviamente la institución no tiene los mismos elementos,
pero que el usuario dice, ok, ya tengo estos árbitros, considero que tienen por lo menos o los conocimientos en papel y necesito un laudo en tiempo importante, ¿no? Y aquí entran yo creo que otros intereses donde no puedes decir nada más la transparencia, porque una de las cosas que he visto cuando estaba en la institución, que cuando dicen, oye, ¿estás de acuerdo en que se publican los nombres? O sea, en papel y en la discusión todo el mundo quiere la transparencia, ¿no? En arbitraje comercial, en arbitraje de inversión es otra cosa. Pero mucha gente decía, bueno, está padrísima la transparencia, pero en mi caso no. Yo no quiero que se publique esa información, ¿no? Eh, entonces es cuando viene la publicación anonimizada y todo lo demás, pero creo que al usuario lo que le importa es tener una resolución de manera eficiente en tiempos importantes. Entonces creo que aquí es donde viene digamos, tiene que haber un equilibrio. Está muy bien la transparencia, está muy bien que estén los procesos de las instituciones, los órganos de las instituciones, las mejoras prácticas, pero el usuario lo que quiere ver es que se concrete, que a la hora de administrar sus, digamos, sus arbitrajes, contesten de manera eficiente, en temas administrativos del dinero también sean eficientes, sea fácil, ¿no? Y yo creo que las reglas, pues en el arbitraje el sol sale para todo el mundo y tienes la oportunidad de escoger tanto ciertas reglas, por ejemplo, escuchando a Jorge decía, bueno, el ABC de Canaco, que hay unas reglas, pues había resoluciones en 60 días, nada más que tienes que entender que el laudo, por ejemplo, no viene motivado. Entonces creo que las reglas permiten la flexibilidad, pero sí necesitas una institución que cubra todas estas partes y cada vez vemos una necesidad de más flexibilidad, sobre todo en temas tecnológicos. Yo diría que esa, no puedes escoger solo digamos, una cuestión porque tiene que ser un equilibrio y es algo que siempre se ha demandado de parte de los usuarios y de los abogados que participan en arbitrajes. Muchas gracias, Andrea. Pues vayamos por partes. Mencionabas lo del arbitraje en 60 días. Volvemos otra vez contigo, Viviana. ¿Cuán importante consideráis que es la celeridad en los arbitrajes institucionales, en el arbitraje en general? ¿Y qué rol debe jugar en este aspecto en cuanto a la celeridad del arbitraje la institución arbitral? Yo coincido en este punto con Andrea, creo que la celeridad es, si no el principal, uno de los principales motivos por el que las partes eligen el arbitraje institucional. La rapidez, como sabemos, impacta directamente en los costes para una empresa, en la posibilidad de resolver su problema y que continúe su empresa o no, y la continuidad de sus negocios para ambas partes. Entonces yo creo que la celeridad sin duda es uno de los motivos principales por los cuales también una parte elige ir al arbitraje. Y ahora, depende solamente de los árbitros, porque sabemos que los árbitros son quienes conducen el procedimiento y se tienen que atener a las reglas de la institución arbitral. Para mí la institución tiene una preponderancia, no más que los árbitros, pero sí tiene una responsabilidad muy grande en que el proceso se lleve a cabo de manera rápida. ¿Dónde se ve esto directamente? En cuestiones como las que mencionaba Jorge, el nombramiento de los árbitros. Hay instituciones que una vez definidos los árbitros de parte deben definir al presidente. El hecho de que una institución arbitral se tarde semanas, meses en nombrar a un árbitro, en definitiva empieza a afectar el correcto proceso y la celeridad que se espera de un proceso. Por otra parte, ya en los borradores que comparte la institución con los árbitros y con las partes, cuestiones como determinar en el calendario procesal las fechas exactas en las que se van a cumplir ciertos pasos del proceso, en lugar de que se definan, ya vi en más de una ocasión en instituciones no tan desarrolladas, por así decirlo, que en el calendario procesal se ponen fechas a definir. Cuando pones fechas a definir, siempre se puede ir postergando y siempre se da esa situación de que finalmente no se cumplen los plazos que previenen las partes. Por otra parte, otro de los puntos que considero que es relevante es las notificaciones. Hoy en día con la tecnología tenemos la posibilidad de que las partes se den por notificadas todas al mismo tiempo con el envío de una comunicación. Y todavía se ven ciertas instituciones en las cuales se recibe la comunicación, luego la institución debe hacer la notificación, recién a partir de la notificación de la institución empieza a correr el plazo y todo eso, de nuevo, son trabas que no permiten la celeridad que se espera del arbitraje.
Bueno, de mi parte creo que también la institución debe usar las herramientas tecnológicas que le permitan controlar plazos, reducir costes y avanzar con el proceso de una manera en la cual sin afectar, por supuesto, la confidencialidad y sin afectar la libertad que tienen las partes de hacer sus elecciones, pueda ayudar a que el proceso sea más rápido. Seguramente mis compañeros tienen otras opiniones, pero creo que de mi parte yo siempre hago ver que las instituciones arbitrales no pueden simplemente decir acá tengo mis reglas y ustedes pueden utilizarlas y ya depende de ustedes que vaya corriendo el proceso, porque las mismas reglas a veces de las instituciones implican un proceso más rápido o un proceso con más trabas. Muchas gracias, Viviana. En efecto, la celeridad y la eficiencia van muy ligadas, van muy ligadas de la mano. Jorge, ¿cómo lo ves? Estoy completamente de acuerdo y creo que justamente a veces no podría quedar claro para el cliente la diferencia entre la celeridad que implica tener un buen tribunal arbitral o un buen árbitro único y la celeridad de las reglas, pero la celeridad también de la institución arbitral compuesta por seres humanos, por personas, por profesionales, y cómo cada persona que toma ese rol implica un cambio en la eficiencia de la institución, ¿no? Por eso hay cambios en las instituciones arbitrales, etcétera, y cada uno aporta un poco de su estilo y de su experiencia previa. Hay personas que pasan de estar en una institución arbitral, por ejemplo, parece que la persona que está en la de Londres estuvo en otra en Asia previamente y bueno, lleva consigo ese know-how. Pero creo que también hay otra parte en donde la institución arbitral tiene que estar consciente y tiene que estar administrando el procedimiento arbitral desde atrás, viendo cómo están funcionando los árbitros, los plazos y tal vez en el momento en el que de la emisión del laudo, la institución arbitral tenga un buen conocimiento de los tiempos y que diga, se pueda acercar con los árbitros y decir, queda un mes, 2 semanas, tantos días, de acuerdo con el calendario, para que emitas las reglas, en qué situación está. O se otorgó una extensión, ¿cómo vamos? Para que entonces los árbitros, yo creo, tengan ese sentimiento de que la institución está presente, porque también los árbitros tienen un interés de que la institución tenga buenos ojos hacia ellos, para que en un futuro, si la institución arbitral tiene la oportunidad de hacer nombramientos, la institución arbitral tenga ya ese conocimiento y que diga, bueno, esta persona yo recuerdo que muy pocas veces o muy raras veces me solicita una extensión, que emite los laudos, que está presente, que responde los correos. Yo quiero a esta persona o yo la prefiero frente a otras. Y creo que eso sería una muy buena práctica que no siempre se ve, eh, que no es muy presente. Gracias, Jorge. Es cierto que la celeridad es relevante, pero tampoco creo que sea un valor en sí mismo, desde mi punto de vista. Es decir, la celeridad es importante. Al final, el arbitraje, si por algo se caracteriza o debería caracterizarse, es por esa mayor celeridad en la resolución del conflicto, pero la celeridad en sí misma tampoco puede ser un fin. Quiero decir que si el tema necesita sus tiempos, sin que hayan dilaciones indebidas impropias del arbitraje, la celeridad no debe ser un medio en sí mismo. Pero también es verdad, Andrea, voy ahora por ti, que en la práctica internacional, y yo creo que si no lo saco nos dirán que somos más teóricos que prácticos, en la práctica internacional hay una queja recurrente de los mayores tiempos del arbitraje y se acostumbra a decir que el arbitraje cada vez se relaja más en este aspecto en cuanto a la celeridad. ¿Qué opinión tienes al respecto? Sin perjuicio de comentar lo que han dicho los compañeros, ¿eh? No, concuerdo en que es importante la celeridad, pero yo creo que no es lo único que hay en las partes. Y cuando definitivamente está esta queja de que el arbitraje cada vez lleva más tiempo, y sí ha habido un esfuerzo de las instituciones de acortar los tiempos, pero cuando tú ves
quienes luego influyen en alargar los tiempos, pues ni le toca todo 100% a la institución, ni le toca 100% a los árbitros, también las partes, ¿no? Entonces, yo creo que lo primero que yo diría es, la institución puede entrar hasta cierto punto con el tema de la celeridad. Y ahí estoy de acuerdo con lo que dijo Viviana, hacer las notificaciones. Pero a veces las partes te dicen, oye, yo no estoy de acuerdo en que hagas las notificaciones a través del sistema que tienes o electrónico, ¿no? Y las partes, a la hora de no aceptar, digamos, ciertas herramientas que sí existen, pues están aceptando otro tipo de herramientas con los tiempos que eso incluye, ¿no? Yo algo que he visto es que las partes se alejan un poco de los nombramientos que dan las instituciones. Dicen, yo quiero nombrar al árbitro y hacemos un mecanismo para que nuestros coárbitros junto con nosotros nombremos al tribunal porque les importa es, yo tengo que tener un buen tribunal y un buen tribunal cuando yo conozco la disputa yo me puedo tomar el tiempo para hacer este nombramiento y de ahí pues la institución poco puede hacer, ¿no? En relación con los tiempos, ¿no? Es que tarda mucho el arbitraje. Lo primero es quiénes van a negociar el calendario procesal y tienes al árbitro con los abogados de parte. Hay que invitar al cliente, ¿no? Que es el que se va a quejar al final de, oye, no están resolviendo la disputa en tiempo. Sienten al usuario con el abogado para decir si 45 días para contestar la demanda es suficiente o no. Hay casos en los que dicen 45 días no es suficiente y no me importa que mi proceso dure más porque este es un caso súper grande de infraestructura, requiere otras cuestiones y estoy dispuesto a ceder en términos de tiempo porque lo que quiero es tener plena oportunidad de presentar el caso. Pero hay otros casos donde no se justifican los tiempos, las partes los pactan y entonces está muy bonita la regla que dice que tienes que emitirlo en 6 meses o en tal plazo, pero si el propio calendario que pactaron las partes no te da, pues no, ¿qué puede hacer la institución? En el tema de la emisión de los laudos, y aquí me voy a referir a la práctica SSI, vienen las notas, no estoy diciendo nada que no sea público, y una queja que ha habido de parte de los usuarios, y si vemos la encuesta de Queen Mary que ha cambiado 2018, 2021, temas de arbitrajes expeditos, quieren más transparencia, pero dicen, oye, queremos ver cuál es el control que puede tener la institución sobre el procedimiento y sobre los árbitros. Al final la conducción le corresponde a los árbitros, pero sí ha habido un tema de cómo vienen los laudos, ¿no? O sea, y ya vimos que sacaron un bare minimum, que es lo que tiene que haber, pero en las notas sí te dicen, desde el último escrito de fondo, si es tribunal arbitral, esperamos el laudo en 3 meses. Y si no, viene una reducción de tus honorarios. Entonces, el tribunal, y si es árbitro único, 2 meses. Entonces, el tribunal ya sabe cuáles son las reglas. Lo que yo creo que ahí puede hacer la institución es que no le tiemble la mano. O sea, si tú te pasas del tiempo, cuando no está justificada, digamos, la circunstancia para esa demora, pues vas bajando los honorarios porque las reglas están ahí y porque el usuario sí está esperando que se cumpla, digamos, un procedimiento. Y parte de las notas, parte de las prácticas y criterios de las instituciones, pues tienen que reflejar estas buenas prácticas. Y ahí están públicas. O sea, también, aunque no lo vean, hay instituciones que sí están atrás del árbitro, ¿no? Y claro que esto es importante porque el día de mañana, tanto para las partes cuando nombran a su árbitro, como la institución al nombrar al árbitro, pues consideran estas cuestiones. Pero bueno, ahí están las prácticas y creo que es varios factores, ¿no? No solo le puede ser responsabilidad de la institución, también las partes, el usuario, el árbitro, y cada quien tiene que asumir que el fin común debe ser una buena resolución en el mejor tiempo y bajando los costos en la medida de lo posible. Perfecto, muchas gracias, Andrea. Estoy muy de acuerdo con ese planteamiento. Eh, em, Ciertamente hemos empezado hablando de los factores clave que influyen en la credibilidad y, por tanto, hay arbitrajes que hay convenio arbitral. Si no hay sumisión de las partes a arbitraje, pues no habrá arbitraje. Para que haya ese pacto de sumisión a arbitraje, salvo en contadas excepciones en que hay fórmulas de arbitraje obligatorio o pseudo obligatorio, fórmulas opt-in, etc. Pero desde ese punto de vista, desde el punto de vista de la necesidad del convenio arbitral previo, y va por ti, Jorge, en primer lugar, ¿cuáles consideras que son los principales prescriptores del arbitraje? Ahora Andrea nos hablaba del usuario, del abogado. ¿Quién consideras que es el principal prescriptor a la hora de decidir incluir en un contrato ese convenio arbitral, esa sumisión a arbitraje? ¿El abogado in-house, el abogado externo, el notario en aquellas intervenciones en las que es necesaria la función notarial por el tipo de contratación que se está haciendo, que afecta a un inmueble o afecte a una cuestión testamentaria?
el propio empresario, usuario del arbitraje. Qué buena pregunta. Fíjate que no recuerdo cuál es la expresión, pero me parece que a la cláusula arbitral se le llama la cláusula de cuarto para las 12, algo por el estilo. Es la cláusula que O de medianoche, también es llamada cláusula de medianoche, sí. de medianoche, de medianoche. Eh, Se deja hasta el último, se negocia todo el contrato, el EPC, y al final la cláusula de resolución de disputas, pero fíjate que lo que yo sospecho es que en proyectos grandes, cuando hay un despacho que está realizando el escrito, el contenido, las personas que redactan esas cláusulas son personas que se dedican al derecho corporativo y no necesariamente personas especializadas en arbitraje. Es cierto que existen o existirán los casos en donde grandes despachos ya se han acercado con su otra práctica de arbitraje y han dicho, oye, dame recomendaciones para cuando yo tenga que hacer una redacción de una cláusula arbitral. Y bueno, el experto, el abogado los referirá a las cláusulas modelos de las instituciones arbitrales, les dará una explicación, pero al final del día, si eso pasa en todos los contratos que son creados para las empresas, no estoy seguro, no tengo la información. Pasará también que hay un abogado in-house que ha asistido a una conferencia, ha escuchado algo y hace una redacción y la acomoda de manera muy bonita o será uno nunca sabe, a veces llega la disputa con nosotros, leemos la cláusula arbitral y se ve muy bien, muy fashion, pero a la hora de implementarla representa varios retos, cosas que no encajan en sí mismas y bueno, yo creo que ese es el reto del arbitraje. Primero, tener arbitraje, porque hay varios países en los que el arbitraje no hay una cultura arbitral. Yo empecé a estudiar licenciatura en Derecho y yo no sabía que el arbitraje existía. Terminé la carrera, yo hablaba con mis compañeros de generación, les decía, oye, estoy trabajando en despacho en arbitraje. No sabían mis compañeros de generación lo que era. Eh, Practicando aquí en Londres, a veces voy con círculos de abogados de otras áreas, les digo, yo me dedico a arbitraje. Son menos, porque aquí, bueno, Londres sí es un foro mucho más establecido de muchos años, pero aún así hay personas que no están tan enteradas de esto. Eh, entonces, creo que ese es el reto arbitral en varias jurisdicciones. Y bueno, por eso estamos aquí, ¿verdad? Para compartir la experiencia con otras personas. Muchas gracias. Viviana, sobre lo mismo. Me sentí muy identificada con lo que decía Jorge, porque en Paraguay al menos todavía el arbitraje sigue siendo relacionado con el fútbol, así que todavía hay que explicar qué es el arbitraje, cómo se come, y creo que también ahí, en ese punto, si bien hay una responsabilidad de toda la comunidad arbitral, las instituciones arbitrales tienen el deber, creo yo, de no solamente administrar arbitraje, sino hacer que sus árbitros también conozcan las buenas prácticas, también sepan cómo llevar adelante un proceso arbitral. Y esto también influye luego en que las partes elijan el arbitraje porque ven cómo las disputas sí realmente terminan en una solución que nunca nadie está feliz cuando pierde, pero en el arbitraje al menos uno sabe que alguien técnico resolvió la disputa y dentro de todo es un proceso más rápido que el proceso judicial. Yo creo que a eso también hay que apuntar, a que por un lado, lo que decía Jorge, los abogados no solo de partes, no solo de estudios jurídicos, sino también los abogados in-house entiendan cómo se lleva adelante un arbitraje y sepan qué cláusulas elegir y qué cláusulas recomendar a sus clientes, pero así también en comunidades arbitrales que no están tan desarrolladas, que haya más formación tanto de los abogados de parte, de los abogados in-house, incluso de los jueces que luego tienen que, cuando reciben un caso en el cual hay una cláusula arbitral, mandarlo a arbitraje cuando corresponda. Creo que es eh, cuando hablamos de los prescriptores del arbitraje, a veces pensamos solo en las partes, pero afecta a toda la comunidad arbitral, incluso a toda la comunidad jurídica, diría yo. Perfecto, Viviana. Andrea.
Pues creo que depende mucho, ¿no? Hay ciertos sectores donde el arbitraje es el mecanismo más utilizado, entonces empresas muy sofisticadas, ahí yo te diría, el usuario es el que te dice, Money Talk, si quieres negocio conmigo, esta es mi cláusula y esta es la institución que voy a escoger. Pero creo que hay otros sectores donde no están tan desarrollados, donde quien decide no es el empresario o el usuario, es el abogado que le llegó el contrato y si pasa y que de repente dices, ¿por qué pusieron esta institución? ¿No? O sea, no porque esté mal, porque hay muchas opciones, pero acabas de encarecer el arbitraje brutalmente, innecesariamente, cuando había otras opciones. Yo no voy a echar a nadie de cabeza aquí por el tema de edad. Creo que lo que dice Jorge es cierto, pero la realidad en México ha ido cambiando. O sea, ya ahorita cada vez escuchas mucho más de arbitraje y eso ha sido, y creo que un poco abordando el tema de nuestro panel, es porque las instituciones arbitrales sí han hecho una labor de hablar de arbitraje. Entonces lo escuchas mucho más en el sector jurídico, donde la gente ya sabe que es arbitraje, donde la gente ya empieza a hablar de otros mecanismos como dispute boards, peritaje, mediación. Y yo creo que en el sector empresarial, no, les digo, infraestructura no es un tema, oil and gas no es un tema, pero en otros sectores, turismo, farmacéutico, donde necesitamos tocar base con el usuario, porque ahí entonces el que va a sembrar las cláusulas, pues ni conoce que existe esta opción, ¿no? Entonces yo creo que depende un poco del sector y mucho de los abogados, pero también hay muchos empresarios que han logrado que en ciertos países se desarrolle el arbitraje de manera importante. Muchas gracias, Andrea. Vamos a seguir contigo. La pregunta es un tanto retórica, o la cuestión es un tanto retórica, porque al final, como hemos dicho antes, todo tiene su peso, todo tiene su importancia. Pero ¿qué consideráis más importante? ¿La excelencia, es decir, la capacidad y la experiencia del árbitro, o la transparencia, la neutralidad, la publicidad de los procesos de elección del árbitro, de la forma de actuar, del procedimiento, por parte de las instituciones arbitrales? Y voy a contestar como abogada, depende, o sea, no hay una, Muy bien. creo que hay un dicho en México, ¿no? Depende cómo te fue en la feria, ¿no? Entonces ahí un tema de capacidad de experiencia al usuario. O sea, si no sentí que estuvo bien llevado mi procedimiento por cualquier cuestión, pues probablemente ahí lo que más importa es la capacidad y la experiencia ya en la administración. Y no importa qué diga tu teoría, si en la práctica te tardas en contestar, no eres eficiente, no tienes la capacidad o sea, sobre todo hay arbitrajes donde son multiparte, multicontratos, o sea, un tema procesal complicado, pues necesitas una institución que pueda tener la capacidad para llevar estas cuestiones, pero creo que para la parte de las instituciones, de pactar las reglas, pues la transparencia se vuelve súper importante, ¿no? O sea, tiene que haber transparencia de cómo nombras a los árbitros en caso de que haya algún challenge o alguna recusación, pues tener transparencia de cómo es la toma de decisiones al interior de la institución. Entonces yo creo que al final regresamos a la primera pregunta, es un equilibrio, no puedes decir que uno es más importante que otro, creo que a los ojos, dependiendo de quién seas, de si eres portero o delantero, seguramente habrá uno más arriba que otro, pero terminan siendo importantes ambos. Perfecto. Viviana, sobre lo mismo, pero te añado la siguiente subpregunta. Quizá hay cuestiones como la recusación de un árbitro donde la transparencia tiene un mayor peso, o consideras que no es así. Y sin Yo perjuicio ahí coin- también sobre lo que ha hablado Andrea, ¿eh? Sí, yo ahí coincido con Andrea. Definitivamente hay cuestiones en las que el criterio va a ser la excelencia es mejor que la transparencia. En casos de recusaciones sí coincido que la transparencia debe ser más importante porque tanto las partes como los árbitros tienen que tener claro cuál es el criterio y cuál es el por qué se tomó la decisión. Pero sí, en definitiva, coincido. Muchas veces cuando se elige la transparencia y no hay una buena gestión o una excelencia en lo otro, no me sirve de nada que me seas transparente porque finalmente mi punto es que me resuelvas la cuestión de la mejor manera. Pero sí coincido que lastimosamente es la respuesta de los abogados, depende. Gracias, fantástico. Muy bien. Jorge. Bueno, yo me he sorprendido cuando tengo árbitros muy experimentados
porque, bueno, se presenta una acusación, algún escrito por las partes, y uno inmediatamente lo que hace es corre en su mente todos los posibles escenarios, ¿no? Los overthinkers. Y dice, ¿qué va a resolver el tribunal arbitral? Y yo a veces elijo algunos caminos y me sorprende la elegancia y la inteligencia con la que los árbitros experimentados resuelven esos problemas. Y digo, es que le dio completamente la vuelta a algo que de otra forma hubiera detenido el procedimiento, hubiera hecho molestar las cosas. Y creo que en ese punto un árbitro experimentado podría subsanar ¿sabes? La falta de transparencia, pero creo que justamente ambos elementos son elementos sine qua non, que son elementos indispensables y que siempre los estamos buscando, pero creo que lo importante del foro arbitral es que las instituciones arbitrales, al ser normalmente una entidad privada, que con un interés, tienen un interés de competir entre sí mismas y esta competencia es muy sana porque el nivel de actualización que tienen entre ellas, de cuanto a sus reglas, de cómo manejan los casos, es muy rápido, muy eficiente y yo creo que eso hace que el nivel de exigencia sea alto y afortunadamente, en mi experiencia, no es un problema la transparencia eh, fuerte, digamos, o significativo. Pues ahondando precisamente en ese nivel de competencia en materia de arbitraje y volviendo a los prescriptores de los que hablábamos antes, Jorge, para ti, en primer lugar, ¿cómo se gana la confianza? ¿Cómo crees que se gana la confianza de esos prescriptores a los que aludíamos antes por parte de las instituciones arbitrales? ¿Cómo la institución arbitral gana la confianza o se gana la confianza de esos prescriptores, sea quien sea el que haya decidido finalmente incorporar el convenio arbitral, la cláusula arbitral? Yo creo que justamente al ser un negocio, hacen de todo para ganarse la confianza de todos los jugadores, todos los prescriptores. Entonces, como ya lo decía Andrea, las instituciones han creado una estrategia integral para acercarse a los jugadores e inicia desde que el abogado está en formación con los moot courts, ¿no? Entonces tienes instituciones arbitrales que coordinan los moot courts. Tienes otras que van y dan conferencias o que organizan, ¿no? Los arbitration weeks alrededor del mundo y tú vas, los escuchas y dices, ah, bueno, es que esta persona es muy prendida, muy encendida, razona rápido y se ve que si yo tengo, o sea, te da un sentimiento de confianza el tan solo escucharlos, ver cómo están lidiando con todos los casos y que te platiquen sus experiencias, también la habilidad personal de cada persona, que tú dices, bueno, siento confianza con ella, pero también ha habido personas en las instituciones arbitrales que dicen, si tienes alguna pregunta, márcanos. Y les marcas y te contestan y te solucionan las preguntas de... O sea, yo recuerdo cuando empezaba a trabajar como pasante, tenía una duda súper sencilla. Yo escuchaba que les llamaban para cosas sencillitas y la institución arbitral resolvía. Y que son cosas que a veces nosotros como abogados no tendríamos la duda, pero a veces el cliente con cuestiones prácticas la tiene. Esa ya es información que uno va adquiriendo conforme avanza y ya, bueno, puede ir atendiendo las cuestiones con el cliente, pero creo que es un conjunto íntegro de cosas que las instituciones arbitrales han creado. Y luego, una vez que ya estás en los procedimientos arbitrales, que tú veas qué tan rápido contestan o no los emails. Y por eso creo que en la comunidad arbitral existe un interés de tanto de los abogados de parte como de las instituciones arbitrales de crear un área de networking entre ellos que siempre existe y que siempre es bueno conocerse entre todos porque siempre es mejor tener una relación con una persona que con un concepto y que fue algo que vivimos mucho nosotros durante Zoom, que terminó Zoom, vas y conoces al cliente y es una interacción completamente diferente. Incluso aquí en el despacho que trabajamos con diferentes oficinas, nosotros ir y visitarlos crea una forma de trabajo diferente. Conocer a las personas que están detrás de las instituciones, creo que también es algo muy bueno.
Sí, es curioso porque si os fijáis, a riesgo de volver como un hámster a la pregunta anterior, a una de las preguntas anteriores, en tus reflexiones, Jorge, citabas los MOOCs, las conferencias, las consultas prácticas a la propia institución, la agilidad en responderlas y la credibilidad en sus respuestas, y todo ello lo referías a la comunidad arbitral, instituciones y abogados, pero en ningún momento has citado al empresario, que hemos convenido que también era un prescriptor del arbitraje, pero al buscar cómo se gana la confianza de esos prescriptores, en todo momento nos referimos a los abogados in-house o externos, igual. Sobre la misma cuestión, Viviana. Eh, Defendiendo un poco lo que dijo Jorge, él mencionó también que las instituciones arbitrales le daban respuestas a los propios empresarios, así que creo que ahí fue la Bueno, vinculación sí, de cierto, los cierto. empresarios. No quería dejar eso en el tintero porque me quedó eso y es cierto, nunca me pasó que directamente los empresarios hayan contactado con la institución arbitral, pero sí creo que es una anécdota interesante. Creo que eso que mencionabas también, Jorge, como que los moot courts y todas las conferencias y demás que se van haciendo, yo creo que también tanto para los abogados que eligen recomendar arbitraje como para los empresarios no van a tener tanto conocimiento de esto, pero creo que las personas que forman parte de la institución arbitral tienen que ser personas debidamente formadas en arbitraje, que tengan experiencias en arbitraje, que no solo hayan hecho moot courts, porque sin duda para mí esa es una de las mejores formaciones cuando uno está empezando, pero sí que sepan los estándares internacionales, cómo se maneja el arbitraje, cómo se resuelven esas cuestiones que decía Jorge, cosas no esperadas, porque el reglamento, digamos, podemos copiar un reglamento, copiar y pegar un reglamento, pero el desafío también está cuando aparecen cuestiones no esperadas, como lo que mencionaba de blockchain, como lo que mencionaba de las partes quieren pactar este proceso, se puede, o no se puede, la institución arbitral me da o no una solución para esto. Y ahí es donde está el conocimiento técnico, le da legitimidad a la institución de poder proponer esto. Por supuesto, esto también puede depender de los árbitros, pero una buena institución también puede dar herramientas ante lo inesperado y ante situaciones que las partes requieran durante el proceso, no solamente al inicio del proceso. Así que para mí va por ese lado también la posibilidad de conquistar, como así decirlo, prescriptores. Gracias, Viviana. Me quedo con ese conocimiento técnico, da credibilidad y conquista. Andrea. Yo les puedo platicar de cuando estuve en Canaco, o sea, que en Canaco funciona distinto porque yo era la directora, yo no era empleada de Canaco, y había la secretaria que es la que se encargaba del day to day, pero sí había llamadas telefónicas del empresario diciendo, tengo una disputa, tengo un contrato, ¿cómo se come esto? ¿No? Entonces yo te diría, la secretaría pues, sí tiene una labor muy importante, lo que decía Jorge, de una inmediatez, y como órgano, digamos, supremo, que era la comisión, yo era la directora de la comisión el periodo pasado, lo que sí hacíamos para los empresarios, y tal vez no es algo que se sepa como harías, por ejemplo, si el concurso de tesis, que si el evento masivo que haces conjunto con otras instituciones, sí se hacían desayunos muy especificados para empresarios, donde literal, o sea, eso claro, no es que saliera público, pero buscábamos sectores, ¿no? Automotriz, íbamos preparamos un desayuno con las empresas en ese sector, en otros sectores y les decíamos, oye, está esta opción. Obviamente nosotros pertenecíamos en aquel entonces, no todavía, a una cámara. Entonces lo que se hacía desde el Centro de Mediación y Arbitraje Cánacoras, prestaba un servicio a los socios. Entonces buscábamos a los socios para decirles en sus diferentes ramas, está el arbitraje, está la mediación, esta es una opción y era un poco de una capacitación distinta, porque no es lo mismo hacer un evento para árbitros o in-houses que ya saben arbitraje al empresario que tienes que decirle, está esta opción y ahora que pongas en tus contratos ya está. Y también había consultas de cómo escribo la cláusula, ¿no? Consultas de pequeños empresarios, medianos empresarios en los que se acercan a las instituciones y también había un apoyo para la redacción de cláusulas.
Muchas gracias, Andrea. Sí, sí, muy de acuerdo con ese planteamiento. Continuamos contigo, Andrea. ¿Cuáles creéis que son las principales ventajas del arbitraje institucional frente al arbitraje ad hoc y las principales desventajas? Porque todo hay que contarlo. O sea, digo, ya sabemos la respuesta teórica. Yo creo también los arbitrajes ad hoc funcionan, pero yo creo que son arbitrajes muy sofisticados, donde si van a pactar arbitraje ad hoc es para gente, o sea, usuarios, empresarios que conocen arbitraje, abogados que conocen el arbitraje y árbitros que conocen el arbitraje. Si no tienes ese conjunto de elementos, un arbitraje ad hoc puede ser mucho más complicado porque el árbitro, desde que tienes que ponerte a negociar los honorarios con las partes, desde cómo vas a recibir los honorarios. Sí es cierto que hay instituciones que también prestan el servicio de recepción de fondos cuando no es administrado, pero creo que, digamos, cuando llegamos a algunos temas de deadlock, pues conforme depende el ex árbitro, ¿no? En México, pues si hay un deadlock tienes que ir al juez, ya entras a los tiempos del Poder Judicial, es distinto. Entonces creo que si llevas un buen arbitraje y las partes son sofisticadas, puedes llevar un muy buen arbitraje ad hoc. Yo he participado en arbitrajes ad hoc donde funcionan bien y nunca ha habido intervención judicial, pero a veces las partes lo pactan porque lo primero que dicen es me quiero quitar el costo de las instituciones, pacto mi arbitraje ad hoc y te termina saliendo, como hay otro dicho en México, ¿no? Más caro el caldo que las albóndigas, porque todo el enredo del procedimiento, lo que te tardas, te termina saliendo más caro que haber pactado a la institución porque los montos que le pagas a la institución son pocos. Entonces yo te diría, ventajas, depende. Si son partes sofisticadas, van a encontrar muchas ventajas porque pues ahí sí ya te arreglas con el árbitro, puede ir fluyendo perfecto. Teniendo la práctica, el tema de los honorarios no va a ser un problema en el arbitraje, entonces termina siendo algo ventajoso. Desventajas, si no conoces bien el arbitraje, tal vez en un procedimiento donde no tienes a la institución con la que te puedes acercar, porque obviamente con los árbitros no, pero con la institución de decir, oye, ¿cómo tengo que hacer el pago? ¿O crees que me puedes dar un plazo, o sea, esas cuestiones que no tienes en un arbitraje ad hoc, donde a veces se extraña la institución, pero definitivamente creo que sí es una opción, solo hay que considerar que creo que requiere mucho más experiencia llevar este arbitraje ad hoc que el arbitraje institucional, que digamos hay para gente muy sofisticada, gente con mucha experiencia, pero gente que es su primera, digamos, experiencia, creo que es mejor que te lleve de la mano la institución a que te vayas ahí aprendiendo sobre la marcha y dando de topes en un arbitraje ad hoc. Muchas gracias, Andrea. Sobre la misma cuestión, y añado quizá como cuestión sobre este particular, la subpregunta de si quizá el arbitraje institucional aporta una mayor seguridad jurídica al ser un arbitraje reglado, hay un reglamento detrás, mientras que en el arbitraje ad hoc pues las reglas son más escasas, directamente la ley aplicable, la ley arbitral aplicable, sin que haya un desarrollo reglamentario de esa ley. Y quizá añado otra subpregunta más, el hecho de que en el arbitraje institucional haya habitualmente un escrutinio del laudo frente al arbitraje ad hoc en el que el árbitro, sobre todo si es árbitro único, es realmente una sobreexposición al one shot, a la decisión unipersonal del árbitro, sin que haya ningún tipo de revisión, ni tan solo de los aspectos formales, que al final son los que pueden dar lugar a la anulación del laudo. Viviana, sobre la cuestión que ha dicho Andrea y las subpreguntas que he añadido. Gracias, Frederic. Yo creo que, a ver, para elegir arbitraje ad hoc, yo coincido que se ve como un escenario ideal cuando tenés partes sofisticadas, árbitros sofisticados y una buena secretaría. Pero sí, en definitiva, creo que esos elementos que mencionaste, si bien no todas las instituciones arbitrales tienen ese control de la institución como tal, varias ya lo fueron agregando, pero sí, en definitiva, da una mayor seguridad a las partes de previsibilidad. Más que nada, esa es la palabra clave para mí. Por supuesto, no puedo prever cómo va a terminar mi arbitraje, pero sí puedo prever que esta institución se maneja de esta manera. Estas son, incluso para la gestión de costos, incluso para la gestión entre los árbitros y las partes, creo que yo soy mucho más fan
de las instituciones arbitrales siempre y cuando funcionen bien, porque en definitiva, si mi opción es una institución arbitral que tiene malas prácticas, que no tiene celeridad, no cuenta con una buena secretaría, por supuesto, la mejor opción va a ser un arbitraje ad hoc. Gracias, Viviana. Jorge, sobre lo mismo. Claro, bueno, yo aquí empezaría diciendo que la lex arbitri en general en las diferentes jurisdicciones no prevé una institución arbitral. La ley modelo de la Unión Central tampoco las prevé. Las instituciones arbitrales no son una institución natural o que esté ahí, sino más bien creo que es la solución que fue diseñada hace mucho tiempo para atender justamente los retos del arbitraje ad hoc. Y funciona de la forma en la que ya ha sido descrita por Andrea y por Viviana. Muy bien y muy cómodo, pero y no quiere decir que el arbitraje ad hoc no sea bueno, sino que es necesario, útil, con los retos que representa y que las partes tienen que estar conscientes de ellos. Y muy de acuerdo con lo que dice Viviana, es la predictibilidad, la certidumbre es la diferencia. En términos de certidumbre jurídica, las normas están ahí en varios, están desarrolladas tal vez a diferentes niveles, pero hay seguridad jurídica. La, em, la certidumbre de cómo va a ir el detalle del proceso es diferente y creo que es la confianza que aportan las instituciones arbitrales. Perfecto, muchas gracias. Muy de acuerdo, Jorge. Eh, mm, Creo que nos dará para una cuestión más. No veo que hayan cuestiones en el chat. No sé si hay posibilidad de hacer preguntas o no, pero no veo preguntas, con lo cual haríamos una última cuestión o abordaríamos una última cuestión, si os parece. Y precisamente a colación de lo que comentabais, Andrea y Viviana, sobre la importancia de las buenas prácticas por parte de las instituciones arbitrales, empezando por ti, Andrea. ¿Cuál es el rol que tienes o crees que tienen las instituciones arbitrales en promover el cumplimiento de esas buenas prácticas en los arbitrajes? Yo te diría que un primordial, o sea, las buenas prácticas, porque cada tribunal es distinto, pero es la institución que tiene el conocimiento de esas buenas prácticas. Hay que capacitar a tus árbitros, sea que tengas listas o base de datos de árbitros, a los usuarios. O sea, yo te diría, ellas son las que impulsan las buenas prácticas y las que se dan cuenta cuando una práctica ya no está respondiendo a una necesidad del mercado, cuándo hay que modificarla, qué buenas prácticas hay que reforzar. Yo te diría, desde el punto de vista de las buenas prácticas, me parece que la labor que hace la institución es fundamental, porque es la que en mejor posición está para reconocer las buenas prácticas, sobre todo en diferentes jurisdicciones, y ahí se vuelve fundamental la capacitación y la implementación de buenas prácticas al interior, porque hay buenas prácticas para las instituciones, buenas prácticas para los árbitros, buenas prácticas para los abogados de parte. Entonces creo que en todos esos ámbitos la institución tiene una labor muy importante. Muchas gracias, Andrea. Sobre esa misma cuestión y añadiendo una subpregunta eh, a la pregunta, ¿creéis que es bueno que la institución se dote de códigos de buenas prácticas y añado otro más? Es decir, ¿creéis que en materia, por ejemplo, de recusaciones, es bueno que la institución adopte un código ad hoc de la institución o es preferible que se adhiera al código de la IVA al respecto de la IBI por su conocimiento global y por su extensión? Por tanto, las dos cuestiones, la abordada por Andrea y esta segunda cuestión planteada. Viviana, tú misma. Gracias, porque creo que con respecto a esto último y un poco hablando de lo que mencionaba Andrea, sin mencionar lugares ni personas, pero una vez en una conversación una secretaria arbitral me dijo, lo que pasa es que yo no puedo
e incluir estas prácticas internacionales que me estás mencionando, porque los jueces acá no van a entender a la hora de ejecutar el laudo. Y mi respuesta fue, el problema no está en los jueces, el problema es que el arbitraje tiene que ser arbitraje siempre. Yo no lo puedo adaptar, yo no puedo salirme de las buenas prácticas internacionales para adaptarlo a una realidad que no está sofisticada. Al contrario, hay que sofisticar a la realidad, hay que sofisticar a la comunidad arbitral, a los jueces. Y ahí es donde yo coincido, creo que México, la experiencia de México que menciona Andrea, así como la experiencia de Perú, nos muestra que cuando institucionalizas, cuando mejoras las instituciones que promueven el arbitraje mejora y las buenas prácticas pueden ser implementadas. Y conectando un poco esto con lo que mencionabas de las IVA, para mí hay que regular lo menos posible y utilizar los estándares internacionales que tenemos, porque alguien más ya lo hizo y lo hizo, ya tuvo experiencias diferentes a las que pudiste tener. Entonces, en definitiva, las IVA son, tanto las IVA como muchos de los estándares ICC y de otras instituciones internacionales, están trabajados a nivel mundial, están trabajados a partir de experiencias puntuales y experiencias de todo el mundo, que por supuesto van a aportar mucho más que lo que yo puedo llegar a pensar que puede ocurrir en mi realidad nacional o en mi realidad de mi comunidad arbitral. Entonces, para mí, por supuesto, es importante tener un reglamento, pero en cuestiones como códigos de conducta, reglas para las pruebas, todas las cuestiones que se pueden solucionar con soft law, yo soy mucho más fan de la soft law que de hacer derecho duro que después se quede limitado. Muchas gracias, Iván. Muy de acuerdo también. Jorge, yo creo que con eso ya concluiremos sobre esta cuestión. Claro que sí. Bueno, creo que habría que analizar qué reglas, ¿no? Y cuál es el contenido de las mismas, cuál es su fin, de dónde vienen, por qué han sido creadas, y entonces podríamos eh, dar como una opinión más concreta. Pero conforme a la respuesta que había dado antes, hay una competencia entre las instituciones arbitrales y de atender una necesidad y de ganar mercado que normalmente estas nuevas reglas hacen sentido o buscan hacer sentido, y creo que, como todo, es un hecho de prueba y error. Una institución tiene una idea, la lanza, la prueba por un tiempo, si funciona, atrae más mercado, y otras instituciones arbitrales copian, adoptan. Eh, ya hay suficientes normas alrededor en el foro, pero, por ejemplo, hace poco hubo una discusión muy fuerte sobre los terceros fondeadores y cómo debían de ser manejados en el arbitraje. Y entonces, algunas instituciones arbitrales hicieron algunas publicaciones de cómo ellas consideraban o qué consideraban que eran las buenas prácticas. Ahora, creo que el debate actual es cuál es el uso de la inteligencia artificial en el arbitraje. Hay quienes debaten y dicen, bueno, para los abogados de parte, para las empresas, que hagan lo que quieran, pero el debate es, ¿y los árbitros? ¿Cuál va a ser la buena práctica de ellos? Y entonces será mejor que haya un lineamiento emitido por la IBA, o surgirán independientes por cada institución, y bueno, ese será el desarrollo del derecho soft o hard, ¿no? Que exista. Pues muchas gracias a los tres. De verdad, un placer poder compartir este panel y puntualmente a las 8, bueno, a las 8 aquí en España, disculpad, terminamos con esta mesa. Muchas gracias. Y gracias a la Gracias organización. a todos. Y Muchísimas gracias, Gracias. Frederick, por moderarnos de manera excelente, cumpliendo con todos los tiempos y con todas las intervenciones. Gracias. Gracias a la institución también y a la organización. Y un placer compartir con ustedes. Muchísimas gracias, doctores. Los Gracias. esperamos mañana para poder conectarnos y seguir disfrutando de este congreso y ver los siguientes paneles. Hasta luego. Chao, chao.